Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a entregar a nuestros pastores y maestros los niños. Ahí están ellos listos para recibirles. Y vayan a sus clases. Mientras tanto, vamos regresando a nuestros lugares. Sí, ok, vamos regresando a nuestros lugares y buscamos el libro de Job. Perfecto, tranquilos, en paz, tranquilos, no hay problema. Háganlo con calma y tranquilidad, tenemos el tiempo que sea necesario. Vamos buscando libro de Job, capítulo 8. Y nos ubicamos en el verso 5. Libro de Job, capítulo 8. Nos ubicamos en el verso 5 y reverenciamos esta solemne y preciosa palabra de Dios, palabra que es espíritu y es vida. Palabra que nos ha dado el conocimiento de nuestro Dios y por eso hoy podemos tener, por su gracia, fe en Él a través de escuchar esta palabra. Palabra que por ella fue creado el universo entero y ahora mismo por ella subsiste y existe el universo. Todo es sostenido por esta preciosa palabra. Por lo tanto, también es suficientemente poderosa y clara para arreglar tu vida y la mía, para sacarnos aún de las más densas tinieblas y traer a brillar su luz admirable. Libro de Job, capítulo 8 y verso 5, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Pueden estar sentados. Todo lo que ahora voy a compartir con ustedes es lo que por la misericordia y gracia de Jesucristo pude recibir de Él en mi espíritu, de su Espíritu Santo. Y escribí lo siguiente para comenzar. Anhelamos que Dios siempre esté con nosotros y a favor de nosotros en todas las circunstancias que por naturaleza sabemos que están y que vienen a nuestras vidas. Estamos convencidos de que necesitamos su ayuda. La vida está llena de amaneceres y por supuesto también de noches que preceden a estos amaneceres. Los que logran ver los amaneceres son aquellos que durante la misma oscuridad de la noche se levantan antes que el sol apunte y se preparan para mirarlo. Se preparan para mirar dichos amaneceres. Quisiera el título de la enseñanza: despiértate por Él,
y Él se despertará por ti. Si tenemos audiovisual, ¿tenemos listas las imágenes? Quisiera que viéramos un momento algunas imágenes que les quiero compartir. Ok, como pueden ver, detente un momento allí. ¿Qué les dice esa imagen? Yo les voy a decir lo que yo veo en esa imagen. Nosotros coloquialmente le decimos chompín a esa lámpara. Esa es una lámpara de queroseno o gasolina blanca. Tuve el privilegio y la experiencia de poderlas utilizar junto a mis abuelos cuando estábamos en el campo, en una parcela donde no había servicio eléctrico, y nos valíamos de lámparas como estas o lámparas hechas con pabilo y gasoil. Pero bueno, esa lámpara, allá vemos el sol cómo está levantándose en su fuerza preciosa, cómo esa luz comienza a ir haciendo que la tiniebla, la oscuridad de la madrugada y la noche se vaya desvaneciendo. Pero esa lámpara allí me dice que antes de que ese sol comenzara allí a apuntar, había oscuridad y era necesaria esa lámpara. Así que la persona se preparó allí, estaba en medio de la oscuridad prestando atención a lo que la Biblia dice, y lo podía ver en ese tiempo a través de esa lámpara. Pero luego del paso de un tiempo llegó el tan anhelado amanecer. Eso dice para mí esa imagen. No sé si para ti dice lo mismo. Si simplemente la vemos y no prestamos atención, no deducimos, pero si la analizamos, entendemos que esa bella imagen hace unos minutos atrás, antes de haberla tomado allí, no tenía esa belleza. Si levantabas tus ojos a ese mismo horizonte donde se ve allá atrás el sol, lo que veías era negro, lo que veías era oscuro, totalmente. Tan oscuro que ni sabrías por dónde caminar, al menos que te ayudaras con la lámpara. Por eso, repito, hizo falta esa lámpara para poder estar leyendo la Escritura mientras se esperaba que amaneciese. Para mí hay un mensaje hermoso allí en nuestro diario vivir. Vamos a la siguiente. Ese es un amanecer cualquiera. Traté de hoy compartirles fotos que no sean tomadas de internet o postales editadas. Una playa en Falcón. Cualquier playa en Falcón, por allí, por el Parque Nacional Morrocoy. En una orilla y está el sol saliendo. Vamos con la otra. Esa es en una playa en el sector de Piedras Negras, también en Falcón, pero aquí en la península de Paraguaná, también saliendo el sol. La siguiente. Esa es a 10 cuadras de la Torre Eiffel en París. En la calle 59, entre avenidas 15 y 16, donde está el hospital clínico. Esa fue tomada esta madrugada desde el balcón de nuestra cocina, en nuestra casa. No fue en París. ¿Será que ven allí la secuencia desde que está más oscuro hasta que está más claro? Ajá. Aún la que le sigue, no, esa no. A la anterior, ahorita vamos para esa, ok. Ahí fue cuando se me ocurrió, inquietado por Dios. Yo estaba sentado orando y estudiando y fui hasta allá y tomé esas fotos. Pasa la otra. No, al revés. Ajá. Fíjense cómo va aumentando la fuerza de la luz del sol. Pasa la otra.
Ok. Si colocamos el audio, se nos aleja la imagen. ¿Podemos colocar el audio y mantener las imágenes allí para seguir? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, por favor, pongan el audio. Si le damos intensidad, se aprecia. Ok, me disculpan la imperfección del audio. Lo que quiero resaltar en ese audio es el trinar de los pajaritos. Quiero decirles que pueden levantarse, esto pueden hacerlo como un ejercicio. Pueden levantarse ustedes a las 5:30, 6 de la mañana y prestar atención, abrir sus ventanas y prestar atención donde hayan árboles, y todo va a estar en silencio. Pero hay una hora crucial, hay un momento determinante donde el sol empieza a verse a reboles así de la claridad de que viene el sol. Ni siquiera se ve el sol, apenas comienza a verse a reboles en el cielo. La oscuridad comienza a ceder ante esa iluminación, y a medida que el sol va agarrando su fuerza, parece que le pisaran un despertador a los pajaritos y ellos comienzan a cantar. Y si le quitas la mirada a tus pensamientos y a tus preocupaciones y a las demás cosas y le prestas atención a ellos, es una melodía inigualable, es una belleza. Y entiendo por qué la palabra de Dios dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Ese trinar es como la alegría de ellos. Quiero decirte que le puedes prestar atención y que esos segundos son muy valiosos, porque al pasar de unos segundos ellos se van a callar. Hay un momento donde levantan la voz en coro juntos. Tengo otro que grabé estando en Barquisimeto trabajando en un amanecer, que era potente. Creo que quizás se los traje, pero lo tengo en el teléfono viejo, y cuando quise esta madrugada buscar el teléfono estaba por allá apagado, sin batería. No fue posible que te lo trajese porque se notaba mucho más que ese no lo grabé bien. Pero se levantan en coro. Es como si cientos de pajaritos al mismo tiempo dan sus diferentes cantos y melodías, unos más finitos y otros más gruesos, y juntos parece que hicieran una orquesta. Muy, muy, muy hermoso. Y eso dura unos segundos. Es como si ellos estuviesen celebrando el amanecer. Así lo vi yo, celebrando el amanecer, porque estaban calladitos y de repente comienza aquella algarabía hermosa, y dura un ratico, no dura mucho. Cuando ya ellos terminan como que de agradecer que amaneció, pareciera que dijeran: ahora sí, a salir a buscar alimento, y arrancan. Y entonces no los escuchas más. A lo largo del día escuchas a uno que otro que en algún momento canta, uno por aquí, uno por allá, pero nunca en una secuencia y en un coro todos juntos como en la mañana, en el amanecer. Es algo tremendo, es algo inigualable. Pareciera que Dudamel estuviese frente a ellos y que ellos entendieran a Dudamel, y en ese momento preciso un director no visible, ahora no digo Dudamel, un director no visible les estuviese dirigiendo, y al mismo tiempo ellos entonan su canto. Hermanos, les digo, no estoy inventando nada, es algo que por años he visto. Por la gracia de Dios me inquietó a ver eso.
Luego pasan el día tranquilitos y se oyen sus ruiditos uno que otro por allá. Pero es en el momento del amanecer donde ellos celebran, donde ellos dan su mayor canción, donde ellos dan su mayor grito en la manera en que ellos cantan. Y es algo realmente hermoso e inspirador. Y vamos a seguir viendo vamos con la siguiente imagen, por favor. Al revés. Ajá. Esa es en una simple playa en San José de Potreritos, la Cañada de Urdaneta. Esa es la orilla de la playa donde nos criamos nosotros, de mi abuela Lula. Esas son fotos tomadas con un teléfono común y corriente, normal, que tomó mi mamá. Ese es allí el sol amaneciendo, el sol saliendo. Siguiente. Ahí está la misma orilla, la misma playa. No tiene edición ninguna. No sé si pueden notar la belleza. Arriba están las nubes. Debajo está el agua que le sirve como espejo a esa luz que por fin durante horas se esperaba que asomase y por fin asomó. El agua termina siendo un espejo que multiplica esa luz y la esparce hacia el mundo en esa orilla. ¿Alguna otra? Ahí está desde otro ángulo o quizás otro amanecer. Esa es la misma orilla. ¿Les parecen hermosas esas fotos así como a mí? ¿Lo comparten conmigo? Ok, gracias a Dios, qué bueno. ¿Hay alguna otra, muchachos? Ok, gracias. Gracias. Son lindos los amaneceres. Hoy vamos a hablar brevemente, comienzo hablando del amanecer físico y en nuestro ambiente, lo cual el Espíritu Santo ministraba al mío, llevándolo a nuestros amaneceres emocionales y espirituales. Son lindos los amaneceres porque la luz disipa la tiniebla de la prueba. Cuando estamos en aflicciones y en pruebas, la Biblia lo asemeja con la oscuridad de la noche. Por eso dice el Salmo: durante la noche durará la tristeza, pero a la mañana volverá la alegría. Ahí está hablando del anochecer y del amanecer en tu vida y en la mía, en tu alma y la mía, en tu corazón y el mío. Quiero decirte que no existe ni en la historia de la humanidad ni un ser humano, por muy pobre o por muy rico y poderoso que sea, que no pase en su vida estas noches y estos amaneceres. Todos, absolutamente todos, repito, desde los más ricos y poderosos, quizás ellos tienen noches más crudas que las nuestras. Hasta los más pobres y sencillos, todos tenemos en nuestra vida anocheceres, noches y amaneceres. Todos. Y los que logran ver los amaneceres son aquellos que durante la misma oscuridad de la noche, durante el tiempo de la aflicción y de la prueba, se levantan antes de que el sol apunte y se preparan para mirarlo. A esto le denominamos fe. La fe es la confianza, no la confianza en lo que ha llegado. La fe es la confianza en lo que estoy esperando, por lo tanto no ha llegado. Es la convicción de lo que aún no veo.
porque no ha llegado. La fe me permite anteponerme, y la noche me enseñó, y gloria a Dios porque no está lejos. Hoy mismo puedo esperar que se hagan las 8, y tengo otra vez el ejemplo que un gran pintor, nuestro Padre Celestial, diseñó para hablarle a mi corazón y al tuyo y decirle: tranquilo, hijo, aquí está otra oportunidad, aquí viene otra noche, pero garantiza que después de esta noche otra vez apuntará el sol y vendrá otro amanecer. Así que cuando las pruebas golpean nuestras vidas y las aflicciones y los días grises golpean nuestras vidas, debes saber que hay esperanza. Esa esperanza está en Cristo. Cristo es nuestro amanecer. Cristo, dice la Biblia, es nuestro sol de justicia. Ese sol que se despunta, pero ahora no vamos a hablar del ambiente, ahora vamos a hablar del ambiente espiritual y emocional. Ese sol que se despunta, ese sol de justicia que comienza a hacer que la tiniebla retroceda de tu vida y la mía. La tiniebla que por días, meses y quizás años a veces nos mantiene ensuyugado y oprimido. Y aparece ese sol de justicia. También la Biblia le dice: la estrella resplandeciente, ¿de dónde? De la mañana. Así dice: la estrella resplandeciente de la mañana. Es resplandeciente porque aparece en medio de la oscuridad de la madrugada, anunciando que ya viene la claridad del día. La claridad del día es la alegoría a la victoria de nuestras pruebas, a salir de la angustia y la aflicción. La claridad del día es sinónimo de que Jesucristo está con nosotros, está contigo, está parado allí dentro de la barca con nosotros. Y aunque el viento y las olas estén golpeando, es cuestión de un momento para que Jesucristo que está allí les haga enmudecer y detener. ¿Ok? Entonces, nunca podrías, vuelvo a tomar un ejemplo físico, nunca podrías disfrutar la belleza de un amanecer si no te determinas a levantarte antes de que amanezca. Te levantarías después de las 7, 8, 9 y ya el día está aclarado todo, está el sol ya en pleno cielo. Pero para ver el contraste del cambio entre la oscuridad y la luz, el proceso cuando la luz está irrumpiendo en las tinieblas y se cumple un principio bíblico que está sosteniendo ese proceso natural que Dios creó, pero que también se cumple en nuestra vida. La Biblia dice que la luz sobre las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sea lo que sea que pase en nuestras vidas que tenga que ver con las tinieblas, tiene sus minutos contados. Porque nunca la Biblia dice que la tiniebla se sale con la suya. Siempre hay una ley divina que dice y te va a recordar que la luz se sale con la suya y que la tiniebla sucumbe y retrocede ante la luz. Despertar. ¿Qué es despertar? Y quisiera compartir contigo una lectura del diccionario de la Real Academia Española. Vamos a analizar un poco lo que significa despertar. Y dice: cortar o interrumpir el sueño a quien está durmiendo. Usado también como pronominal.
Número 2, traer a la memoria algo ya olvidado, recordar o evocar. Número 3, hacer que alguien reflexione o recapacite. ¿Qué es despertar? Es hacer que alguien reflexione o recapacite. Hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento. Esto también es despertar. Despertar en alguien el deseo de hacer algo. Despertar en alguien el sentimiento de hacer algo. Despertar también es dejar de dormir. Dejar de dormir. Y yo quisiera que a lo largo de las descripciones tratáramos de aplicarlo en lo necesario en nuestra vida física, pero especialmente vamos a aplicarlo más a nuestra vida espiritual y emocional, ¿ok? Despertar también es el dicho de una persona que era ruda, abobada o simple. Hacerse más advertida, más avisada y más entendida. ¿Ok? Es como alguien que anda, nosotros le decimos antiparabólico, le decimos así. No presta atención del día a día, ni de lo que pasa, ni de lo que es. Una de las maneras de nosotros describirlo coloquialmente es antiparabólico, es antiparabólica. La palabra de Dios dice que debemos ser sensatos y no insensatos. Y dice que debemos de ser sobrios y entendidos y no ebrios. No sé cuántos me van entendiendo. Vivir entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vivir entendidos de por qué estamos aquí, para qué estamos. ¿Por qué me levantaré mañana y para qué me levantaré mañana? ¿A qué dedico mi vida, mi esfuerzo, mis fuerzas? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Hacia dónde vamos como familia? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Hacia dónde vamos como empresa? Detenerse a reflexionar, a pensar y a despertar, porque a veces en el camino nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos emocional y espiritualmente. Y como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En este caso es la corriente de este mundo. No, amados míos, no conforméis a este sistema de este mundo. Romanos capítulo 2 y verso 2. Sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan ustedes comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay que despertar. Es como cuando el hijo pródigo se quedó dormido espiritualmente y pensó que lejos de la casa del padre le iba a ir igual que adentro de la casa del padre. Y le dijo al padre: dame acá la parte de los bienes que me corresponde. Y los tomó y se fue. Literalmente él se durmió espiritualmente. ¿A qué lo llevó ese adormecimiento? Lo llevó a la miseria, lo llevó a la necesidad, lo llevó a la humillación. ¿Qué fue lo que pasó cuando él estaba en aquella densa tiniebla, en aquella densa noche, que se ve de repente rodeado de cerdos, que ya su comida no era ni siquiera una comida digna, sino la comida de los animales? ¿Qué fue lo que pasó? Un despertar.
Un despertar que le hizo entender: ¿qué hago yo aquí, habiendo en la casa de mi padre bienes de sobra? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado, Señor, contra ti. Recíbeme al menos como un trabajador tuyo. ¿Verdad que es un despertar? Eso es despertar. Levantarse, sacudirse. El enemigo trabaja con la costumbre. La costumbre trabaja en adormecerte. Los amores y las pasiones más fogosas y tremendas, la costumbre los ha apagado y los ha disfrazado de amores. Y hoy, después de unos años, hay quienes comenzaron una vida juntos, amándose y deseándose a cada momento, pero ahora lo que queda es pura costumbre de que él está ahí o de que ella está allí. La costumbre, desde este punto de vista, es como la religión. La religión interna en tu corazón y en el mío nos lleva a levantarnos cada mañana pensando que debemos orar. El deseo de tener una relación con Dios también. Y de repente algo nos despertó, y esa oración fue más deseo de hablarle y de escucharle que de cumplir con un tiempo de oración que debo cumplir. Como si tuviera que pasar un informe para sentirme bien durante el día. ¿Oré o no oré? Sí, oré. Al pasar de los días, sin darnos cuenta, se adormece aquel sentimiento de pasión. Es físicamente, mirando al ser humano, es igual. Verlo despertarse, se sentó en la cama, comenzó a orar. Pero espiritualmente no es igual. De repente, adentro del corazón, cuando se despertó, hay un deseo inmenso. Señor, gracias, qué precioso es poder hablarte otra vez. Gracias por volver a amanecer. Gracias por darme otra oportunidad. Señor, perdóname y ayúdame a que este día lo pueda aprovechar al máximo. Señor, quiero caminar contigo en tu voluntad. Que aquel que se levanta por inercia y costumbre y dice: ajá, me desperté, tengo que orar. Padre, buenos días, gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pongo en tus manos esto, lo otro, aquello. Padre, bendice, sana, ayuda, sana, Padre, amén. Y vamos a vestirnos y nos vamos. Y el Espíritu Santo, Jesucristo precioso y el Padre queriéndonos abrazar, queriéndonos consolar, queriendo que por algún momento detengamos nuestro hablar para entonces Él interrumpir el silencio en nuestro espíritu y podernos dar una palabra de aliento o una palabra que nos sane o que nos ilumine lo que debemos hacer o nos conforte. Despertar. Tenemos que despertar en tantas áreas. Despertar espiritual y emocionalmente significa levantarnos del letargo de bueno, como sea, como vaya viniendo, vamos viendo. Levantarnos de el antiparabolismo, de no prestar atención a los días y a las cosas que pasan. Levantarnos a ser sobrios, a ser entendidos, a preguntarnos: ok, Señor, aquí estamos. Dime, Señor, a esta etapa del camino, ¿cómo estamos? ¿Será, Señor, que es esto lo que hoy estoy viviendo, tu propósito en mi vida? ¿Será que estoy en el centro de tu voluntad? ¿Será que me estoy acercando pero aún falta? Aquí estoy, Señor. Háblame, guíame,
y yo como tu siervo te voy a oír. Ser sobrio, ser entendido de la voluntad de Dios, salir de la corriente del mundo y de la corriente del pecado. Generalmente cuando no estamos despiertos desde este punto de vista, acostumbramos y hacemos normal cosas que como cristianos no son normales. Por ejemplo, hubo una temporada donde se puso de moda el me bajé de la cruz. Yo no sé cuántos lo escucharon. Yo creo que si me preguntas a mí, yo diría que todos. En cualquier conversa con el hermano o la hermana en Cristo, no, sí, esto bien, todo bien, pero me pasó esto y me bajé de la cruz, hermano. Me bajé de la cruz. ¿Cómo es eso que se bajó de la cruz? Sí, me bajé de la cruz. O sea, tú tienes la capacidad por un momento de dejar de ser cristiano. Haces un stop. Y por un momento dices, ya va. Me salgo del caparazón de cristiano. Lo dejo allá. Y ser no cristiano, bajado de la cruz. Y de repente cuando descargas aquello que querías descargar, volver otra vez y subirte a la cruz. ¿Tienes esa capacidad? Yo no la tengo. Y si algún día, sin darme cuenta durmiéndome, estoy caminando en pos de bajarme de la cruz, le suplico al Señor que tenga de mí misericordia y me perdone y me ayude a reguindarme duro para no bajarme. Porque qué tal que en el camino de bajada suene la trompeta y no dé tiempo volver a buscar el caparazón del cristiano, de volvernos a subir. No podemos nosotros adormecernos, no podemos nosotros dejar de crecer, no podemos nosotros dejar de santificarnos. Según el punto de vista de Dios, la luz del justo es como la del amanecer. ¿Cómo? De oscuridad, la oscuridad va siendo disipada por la luz. La tiniebla va siendo disipada por la luz, y cada vez más luz, y cada vez más luz, y cada vez más luz, hasta que el día es perfecto. La luz del justo o la senda del justo es como la del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice el proverbio. ¿Ok? Se despierta cuando estamos en la oscuridad de la noche o de la madrugada, en la oscuridad, en la aflicción, en el pecado, en la tristeza, en las pruebas. Allí se despierta. No se sale de allí para despertar. Hay que despertar allí para ver el amanecer. ¿Se acuerdan del principio, verdad? Si yo quiero contemplar el amanecer, me tengo que adelantar, y cuando aún está la tiniebla allí, ahí me voy a levantar. Y cuando aún está allí la aflicción y la prueba, y cuando aún está allí el pecado que no podía vencer, me voy a levantar y voy a mirar hacia el sol de justicia y le voy a decir: Señor, ayúdame, no puedo seguir en esto, necesito despertar, y tú tienes ese poder. Ayúdame, Dios, y ven que tú eres el sol de justicia, y ven amanecer en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Ven amanecer en mis situaciones, porque sería terrible, Señor, que siga pasando los días adormecido y tome el lugar de aquellas 5 vírgenes que eran vírgenes, pero que no se prepararon. Y allí en el libro de Job, quiero decirte que esta palabra es del Espíritu Santo, es de Dios, está escrita allí por eso. Pero esa palabra que leímos no fue del Espíritu Santo a través de Job.
fue a través de Bildad, un amigo de Job. ¿Y en qué momento el Espíritu Santo utiliza a ese siervo o ese amigo de Job para hablarle a su hijo, a su siervo Job, el Señor? ¿Cómo estaba él? ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo estaba su vida? Y obviamente, por razones de tiempo, no vamos a leer toda la vida de Job. Muchos han leído el libro y saben o han escuchado de la historia, pero al menos vamos a leer un capítulo. El capítulo que antecede a este momento donde Dios, a través de Bildad, le dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a ver allí, al leer el capítulo 7, dice así. Dice: Job argumenta contra Dios. No sé si lo lees allí en tu Biblia. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Quiero que mientras vamos leyendo, no pienses en nadie más, que lo identifiques con esto. Piensa en ti, yo voy a pensar en mí. Quizás hayan cosas del relato que no te identifiques con ellas y no te han pasado o no te están pasando ahora, pero quizás haya otras cosas que sí. Así que permitamos que la palabra de Dios sea un espejo para nosotros mismos. Yo estoy aquí exponiéndola, pero estoy haciendo un esfuerzo por dejar que Dios me muestre. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. El estado de Job en ese momento era un estado de miseria extrema. Job había perdido esposa e hijos. Job había perdido su finca y sus bienes. Pero también Job había perdido su salud. Aquí dice que él tenía gusanos en su piel. Imagínense ustedes eso. En esa condición estaba la vida de Job, y más cuando tiene que Dios hablarle para que despierte. Y seguimos leyendo. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Y qué dice? ¿Cuántos leen conmigo? Y me quejaré con la amargura de mi alma. A ver, siempre hablamos de Job los cristianos como un ejemplo de vida. Pero yo te pregunto, ¿será que esto, porque Job lo está diciendo, es la actitud que Dios nos ha llamado a tener a sus hijos?
¿Será que Dios quiere que en medio de la angustia y la miseria nos estemos quejando y reprochando a Dios? Iglesia, Job pasó por esa miseria porque eso había en su corazón: queja, angustia y miedo. La Biblia dice que Job, más luego de tanto trato de Dios con él, de tanta brega de Dios con él, de sus amigos usándolo Dios para que hablaran con él, dice: realmente, dice Job, me ha acontecido lo que yo me temía. El temor que me espantaba me ha sobrevenido. Entonces eso me deja a mí claro, conociendo el libro y el contexto, no un versículo. Cualquiera que no lo conoce dice: bueno, es Job el que lo está diciendo, puedo quejarme, puedo pelear contra Dios porque Job peleó contra Dios. Iglesia, por pelear contra Dios cayó en esa condición. Por tener una fe negativa, o sea, no una fe en la promesa de Dios, sino una fe en lo que el enemigo podría hacerle, cayó en esa condición. Luego él lo entiende y él dice que el temor que a él lo espantaba le sobrevino. En pocas palabras, esa fue la fe de Job en ese tiempo. Él creía que eso le iba a pasar y por eso le vino. Por eso Dios tiene que usar a muchas personas para hablarle a un despertar, llamar al siervo Job a un despertar. Porque el siervo Job, y lo digo con toda intención, había caído en un letargo y espiritualmente se había dormido. Y ahora no vivía latiendo fuerte la promesa de su Dios, como dice la palabra. El justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, está confiado en Jehová. No había logrado penetrar el adormecimiento del enemigo, donde le susurraba que tragedias venían sobre su vida. Y en su letargo, él no había sabido despertar y sacudirse de esos dardos que el enemigo envió. Los aceptó, los creyó, los aceptó en su vida y reposaron en él. Y por haber reposado en él, luego vino esta calamidad y situación. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Verdad que a veces nos han pasado tiempos de prueba que no podemos ni dormir? Y que en medio de nuestra angustia que nos quita el sueño le decimos: Señor, dormir tampoco. Dormir que no cuesta nada. Dormir que no vale dinero tampoco, Señor, vas a permitir que yo duerma. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando tú y yo decimos: Señor, no vas a permitir que duerma, el que no está permitiendo que no duermas no es el Señor. Oído, iglesia. El Señor a su amado le da el sueño. ¿Ok? Los que confían en el Señor descansan. Lo que nos está quitando el sueño es la angustia que ha penetrado nuestro corazón y alma. Aunque el Señor está allí contigo, has permitido y he permitido que la angustia y el miedo entre y penetre. Y esa angustia me pone intranquilo y esa intranquilidad me quita el sueño. Pero no es Dios el que te ha castigado el sueño. No le atribuyamos a Dios cosas que Él no hace nunca. Porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Dios no es el que nos quita el sueño y nos angustia. Son nuestros temores los que nos quitan el sueño. Cuando logramos canalizar nuestros temores y traerlos a Él y descansar en su promesa, ese descanso que produce confiar en la promesa te hace dormir en sueño profundo. Dios ha podido otra vez obrar en tu corazón porque tu fe se lo ha permitido. Pero nunca le digas a Dios: otra prueba más, Dios. Tenía todos estos problemas y ahora viene uno más, Señor. Y si fuera muy maracucho, coloquial o cañadero, diría: Señor, hasta el rabito es manteca. Yo no sé cuántos lo han escuchado.
pero significa, o sea, hasta lo último de este cochinito está difícil para comérmelo. Job dice que se consolaba esperando que llegara la noche y decía, por lo menos mientras duerma, descanso de todas estas angustias. Porque de verdad que es terrible cuando la lucha viene a nuestra mente y a nuestra alma. Y comienza allí esa batalla. Y no sé explicarlo, pero hay momentos, yo le doy gracias a Dios y a su misericordia, que me ha ayudado y me ha sacado de allí. Pero me ha tocado acompañar personas que les ha costado más salir de allí. Y es difícil, ¿sabes? Porque son personas que aman a Dios, que genuinamente creen en Dios, que se guardan para Dios, pero que son seres humanos, como eres tú y soy yo. Y que todos, así como Job y como Elías, pasamos por eso. Pero se hace una batalla en la mente, una batalla tremenda, que el único que la puede calmar y apaciguar se llama el Espíritu Santo, se llama el Señor. Él es nuestro amanecer, Él es nuestro sol de justicia. El tema es que yo haga despertar mi alma, que yo haga despertar mi mente, que yo haga despertar mi ser. Por eso tú notas que en los salmos el Espíritu Santo guía al salmista a que le hable a su propia vida, a que exhorte a su propia alma y le dice: alma mía, bendiga a Jehová. Alma mía, no se olvide de todo lo bueno que le ha hecho. Alma mía, no se olvide que Él le ha perdonado y Él le ha sanado. Alma mía, no se olvide que Él le ha colmado de favores y misericordia. Alma mía, ¿sabe por qué tiene que pararse a decirle en el Espíritu hacia su alma? Porque había una batalla y su alma le estaba gritando que se quejara contra Dios, olvidándose de todas las bendiciones que Dios le había dado. Entonces Job estaba en ese punto. Y cuando él creía que iba a descansar un poco de la angustia durmiendo, no tenía sueño por la misma angustia. Eso es lo que él está describiendo. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Sabes lo que eso significa? No es una lectura cualquiera, es la vida de un hombre de Dios. Estrangulación significa ahorcarse. Este hombre de Dios llegó a pensar que era mejor para él ahorcarse. Pero como la gracia de Dios estaba en él y la posición de Job no era la posición de Judas, que lo quería traicionar, que lo quería traicionar, que lo quería traicionar, sino que la posición de Job era una humana debilidad de él, propia de él, pero él amaba a Dios. Con sus imperfecciones, Job se parece a ti y a mí, él ama a Dios. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Por eso Dios no lo suelta a la horca. Por eso Dios no le permite ir allá. Y cuando Él lo está considerando, entonces le manda a alguien que lo despierte. Y ese es el tema de esta mañana. Le manda a alguien que el Espíritu Santo de Dios a través de Él le hable y despierte y reflexione. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense que es el capítulo 7, pero es un contexto completo, una historia de vida que viene pasando. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera
hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? El diablo logró hacer que Job pensara que él era un blanco de Dios. Cuando Job se ve con gusanos en su piel, cuando Job mira y ya no está la esposa que lo maldecía, cuando Job mira y ya no están los hijos y no está la finca que le proveía, y se mira a él, se ve lleno de gusanos y se describe. Y cuando está en todo ese mirar, dice: bueno, voy a esperar que llegue la noche para por lo menos descansar de esta terrible angustia unas horas. Y cuando se echa a dormir, entonces lo espantan sueños, lo que nosotros llamamos pesadillas. Él se ve acorralado por todas estas pruebas en su vida. Yo no hablo ahora mismo señalando a Job. Jamás lo haría. Si tú y yo hoy estamos de pie, es por la gracia de Dios y de Jesucristo. Pero creo que tengo muchas menos fuerzas que Job. Por eso Dios no me ha permitido pruebas tan fuertes como las de él. Dios sabe lo que permite y a quién se lo permite. Pero estando él en eso, no le quedó de otra que pensar: es preferible que me estrangule, es preferible que me ahorque y mi vida pase, porque me he convertido en un blanco tuyo. Y yo quiero identificar esto antes de seguir, iglesia. Jamás este pensamiento, porque está expresado desde la vida de Job, es un pensamiento acorde con la voluntad de Dios. Jamás. No podemos destruir nosotros mismos nuestra propia vida ni la de ningún otro, porque le daremos cuenta al Señor, dice su palabra. La Biblia habla de Judas claramente, de que él se perdió. No lo dice el pastor Carlos, lo dice Jesucristo y lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Él se ahorcó, sí, pero Jesucristo, hablando con el Padre, dijo: Padre, de los que tú me diste, ninguno se me perdió, solamente uno, para que la escritura se cumpliese. Y ese era Judas. Así que nadie trate o se deje manipular por el enemigo, porque cuando las cosas nos están saliendo bien, andamos alegres que echamos chispa. Pero cuando las cosas nos salen mal, cuando las traiciones llegan a nuestras vidas, cuando la cosa se nos pone oscura y difícil, muchos pensamientos llegan a tu alma y a la mía. Y este fue el momento donde yo diría: la calamidad de Job llegó a su nivel más bajo y más terrible. Repito, por eso Dios tiene que sacudirlo. Y por eso Dios permite que pase por eso, para purificar su corazón y sacar eso que él estaba sintiendo. Precisamente Dios quería sacarlo del corazón de Job. No sé si me entiendes. Pero por el hecho de que lo haya dicho Job, no quiere decir: pero está bien. Es importante conocer a Dios y conocer la Escritura, porque cualquiera podría aislar eso del contexto y decir: mira, tú admiras a Job. Satanás podría torcer la Escritura para eso. Tú admiras a Job, mira lo que pensó Job. Mira, aquí está, ¿ve? En la Biblia. Job pensaba estrangularse para ponerte la semilla. Entonces hoy Dios te está dando a conocer por su palabra, y es tu humilde servidor, y le puedes decir a Satanás: no, Señor, cuando Job pensaba en estrangularse era porque tú lo habías ministrado y él tenía su corazón imperfecto. Pero cuando Dios le llamó la atención a Job, Job despertó y se acordó que su Redentor vivía y que algún día se levantaría a favor de él. Y eso fueron las fuerzas suficientes para soportar hasta que llegó el día del amanecer y la vida de Job fue restaurada. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad?
porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Antes de seguir, quiero insistir en esto. Como hemos decidido traer a Dios a nuestra vida, permitir que Él llene nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro diario vivir. Cuando las cosas no nos salen bien, pensamos que Dios nos está haciendo esas cosas, esas pruebas. Pero vamos a suponer, voy a poner algunos ejemplos para explicártelo. Y le pido a Dios que te guarde y que nunca nadie te robe, que siempre el Señor reprenda al devorador y lo mantenga lejos. Pero si algún día, como dijo Jesús, alguien te quiere quitar la capa y tú tienes que darle incluso hasta la túnica. Si algún día alguien te roba, nosotros vamos a decir, como yo camino con Dios y todo lo hago con Dios, el que me robó fue Dios. Jamás podemos poner a Dios en el lugar que no le corresponde, porque esto es grave. A veces lo hacemos sin conocimiento y Dios tiene misericordia porque sabe que lo hacemos sin conocimiento. Pero el que viene a robar, a matar y a destruir es el enemigo, es Satanás. ¿Sabes por qué no nos roban todos los días? Porque Dios nos rodea como un escudo con su favor. Por eso a ti y a mí no nos roban todos los días. A veces Dios permite que pasen cosas. Dios lo permite, sí, pero Dios no es el que lo ejecuta. Dios no es el que lo hace. Porque Dios no es instrumento de iniquidad. Él es instrumento de bendición, de benevolencia y santidad. Job cayó en el punto donde él creía que las calamidades, fíjense, acordémonos de la conversa de Dios con Satanás en el primer capítulo, antes de que las calamidades comiencen. Allí queda claro, pero eso nos queda claro a nosotros hoy porque lo leemos, pero Job no lo sabía. Esta conversa no estuvo delante de los ojos de Job cuando Satanás le pidió permiso a Dios para hacerle daño. Y Satanás quería hasta matarlo, pero Dios le dijo: vas a tocar su salud, vas a tocar su familia, su finanza, pero su vida no la tocarás. ¿Sabes por qué Job no pudo ahorcarse cuando lo deseó hacer? ¿Sabes por qué? A ver. Porque la palabra de Dios fue dictada. Y la palabra dictó que se le permitiría al enemigo los gusanos, porque le dijo: tócale la salud. Le permitía al enemigo el divorcio o la espalda que le dio la esposa. Le permitiría al enemigo que los hijos muriesen y que la finca pasara. Pero cuando habló de su vida, dijo: pero su vida no la tocas. Aun cuando estuvo muy cerca el enemigo de lograrlo, Dios había dado una palabra: su vida no la tocas, pues su vida no la tocó. ¿Ok? Y esto me demuestra a mí que es más grande mi Dios que aún lo que nuestras oscuridades nos puedan llevar a pensar. Porque ya Job estaba convencido de que le era mejor morir que seguir viviendo. Pero Jesucristo, mi Dios todopoderoso, dice: todavía hay propósito contigo. Estoy haciendo un proceso porque lo que viene es mejor que lo que has visto hasta ahora. Y eso fue lo que le pasó a su vida. Lo que vino después a Job fue mucho mejor que lo que él tenía. Pero ¿cómo entenderlo cuando lo has perdido todo y no tienes más nada? ¿Cómo entenderlo? Entonces, las cosas malas que te pasan sí llegan a tu vida porque Dios lo permitió, porque si Dios no lo permitiese no llegaran. Pero Dios no lo hace lo malo, Dios hace lo bueno, ¿ok? Entonces, por eso la Biblia dice: someteos a Dios. ¿Resistí a quién? Al diablo. ¿Quién es el que me viene a hacer daño? El diablo. Y dice: y huirá de vosotros. ¿Ok? Y sigue diciendo, atentos: respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas?
y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Notemos ahora, no es Job el que está hablando, es su amigo Bildad. Pero es un estremecimiento, es como si lo estuviera sacudiendo. ¿Qué te pasa, Job? ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a atribuir a Dios las injusticias? ¿Vas a atribuir a Dios despropósito? ¿Vas a atribuir a Dios que Él hizo lo malo? Y fíjense, y sigue Dios hablando a través del siervo. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? ¿Sabes por qué tus hijos murieron, Job? Si lo sabes, porque tú a diario ofrecías, ahí no lo dice, pero lo dice en otra parte del libro, ofrecías sacrificios a Dios pidiendo perdón por tus hijos, porque escuchabas y sabías que ellos estaban en malos pasos. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos lo saben? Y tú pedías a Dios perdón, y dice la Biblia que ofrecía a Dios ofrendas, sacrificios, pidiendo el perdón para sus hijos. Entonces Job le tiene que recordar, si ellos murieron, por algo fue. No porque Dios es injusto, es porque tenía que pasar, porque ellos lo buscaron y Dios tuvo que hacer justicia. ¿Van conmigo allí? Entonces Él despierta a Job de aquel letargo de sueño emocional y espiritual donde estaba, o al menos hace su esfuerzo para despertarlo. Y es cuando le dice, seguido, está hablando allí de lo de sus hijos, que si pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado, y le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Y aquí viene este punto, ¿cómo me despierto? Ok, si yo pudiera estar en un área de mi vida adormecido, si yo pudiese estar en un área de mi vida dormido, emocional o espiritualmente, ¿cómo me despierto? ¿Qué pasa cuando Dios sabe que en tu corazón y en el mío nos levantamos por Él y para Él? ¿Sabes que la Biblia dice literalmente en muchos pasajes que todo ha sido creado por medio de Él y para Él? ¿Sabías eso? Hoy la tierra está llena de millones de seres humanos que no lo saben, no lo entienden, y ellos están viviendo a espaldas del propósito de Dios. Pero si supieran, Dios tiene un plan con ellos, Dios tiene un propósito con ellos. Ellos han sido creados por Dios para Él, para glorificar su nombre. Ahora, si uno lo ve hasta ahí, uno pudiera decir, pero ¿será que Dios entonces es egoísta? O sea, Él nos tiene para Él mismo. Y el secreto está en esto. Creo que esta esencia rompe la religiosidad y la religión. El tema es que como un pez no puede estar fuera de la pecera o del agua porque se ahoga y se muere y no funciona, así el ser humano no puede estar fuera de la presencia de Dios porque se ahoga y se muere y no funciona. Y cuando nosotros vivimos para Dios, Dios vive para nosotros. El Espíritu Santo me da algunos ejemplos. Jacob se encuentra con el ángel de Jehová. No es un ángel, es el ángel de Jehová, dice la Biblia. Y se agarra porque Jacob quería tanto la bendición de Dios que en ese caso vio algo que aferrarse. El ángel de Jehová. Y se aferró bien duro, diciéndole, hasta que no me bendigas no te suelto. ¿Y qué terminó Dios haciendo? Dios, antes de soltarlo, le bendijo. ¿Por qué? Porque él se pegó, se agarró. Y Dios le cambió el nombre. Ahora no se llama te llamarás más engañador, ahora serás Israel. ¿Sabe qué significa Israel? El significado de Israel es el pueblo por quien Dios pelea. Dios le estaba diciendo a ese hombre, ahora tú serás un hombre que tú y tu descendencia será un pueblo por quien yo Dios peleo.
Entonces, mira cómo dice el título: despiértate por Él y Él se despertará por ti. Cuando tú vives para Él, Dios vive para ti. Cuando tú vives para Él, todo lo que vayas a hacer, Dios lo va a transformar en bendición para tu vida. Te voy a dar otro ejemplo. Los discípulos estaban como tú y yo preocupados por el pago de la electricidad, por el pago, bueno, no sé si tenían electricidad, pero por los pagos, pues, por los pagos del colegio, por la comida, porque iban a vestirse. Y Jesús le dice: están preocupados pensando como los gentiles, como todas las personas, cómo van a proveerse de las cosas. Pero nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Solamente les basta una sola cosa: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Y qué era todo lo demás en ese momento, en ese contexto? La ropa, la comida, el colegio, la electricidad, el carro, el apartamento, el condominio, y pare usted de contar. Todo lo demás vendrá como añadidura. Cuando tú y yo vivimos para Dios, Dios se encarga de nosotros. Porque si buscamos primeramente su reino y su justicia, lo demás viene como añadidura. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la Biblia, Dios dice en la palabra, que si tú te despiertas por Él y para Él, ciertamente, y así lo dice allí, ciertamente Él se despertará por ti. Vamos a mirar allí. Verso 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por quién. ¿Por quién se despertará? Qué bárbaro. Yo tengo aquí hora y media hablando con voz en alto y ustedes no tienen fuerza para decir por mí. ¿Cuántos dicen por mí? Gracias, iglesia, gracias por acompañarme y ser parte del Vía Crucis. Ok, entonces dice: ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera tu vida, y la bendición desaparecerá a la miseria. Recuerda cómo viene la enseñanza, cómo comenzó. Estamos clamando al sol de justicia que venga sobre nosotros. Estamos clamando ahora, nos despertamos a buscarlo. Nos despertamos a rogar al Todopoderoso. Nos despertamos a ser limpios y rectos de corazón. Entonces le estamos clamando al sol de justicia que venga a alumbrar nuestras tinieblas. ¿Y qué crees tú que va a pasar? ¿Será que va a pasar en tu vida y en la mía si hacemos eso una anomalía de que toda nuestra vida sea noche? Pregunto para reflexionar. Y que toda nuestra vida sea noche y que nunca más amanezca. Pues te digo que no, que va a volver a amanecer. Y los amaneceres son hermosos. Cuando nosotros nos anteponemos en medio de la oscuridad de la aflicción y sabemos que en Dios tenemos amaneceres, le buscamos y le decimos: Señor, pronto, pronto sé que tu ayuda viene. Pronto, pronto sé que tu sol va a salir y va a resplandecer. Señor, yo sé que vas a alumbrar mis tinieblas y que me vas a bendecir. También lo dice literalmente así una palabra: tú alumbrarás mis tinieblas. No sé cuántos lo han leído, pero esto me apasiona porque tenemos esperanza, iglesia. Tenemos esperanza de que así como todos los días se hace de noche, todo el tiempo nos vienen pruebas, pues tengamos por cierto que también todos los días amanece. ¿Ok? Y que para ti y para mí, que somos hijos del Dios Altísimo, nacerá y resplandecerá el sol de justicia. Ok, ciertamente se despertará. Dios se va a despertar. ¿Qué pasó cuando Dios se despertó en la historia del ser humano? 400 años de opresión de Israel en Egipto. Pero dice Éxodo capítulo 2 que el pueblo en su aflicción y gemir clamó a Dios. Y Dios les escuchó. Y Dios se despertó. O sea, la aflicción en algún momento despertó a Israel. Israel despierta buscando a Dios en clamor, porque allí está en Éxodo capítulo 2. ¿Y qué hizo Dios? Dios despertó por ellos y levantó a Moisés. Dios trajo 7 plagas y como corona
de la reprensión a Faraón trajo la muerte de sus primogénitos. Hizo lo posible y lo imposible para el ser humano, pero doblegó el brazo de Faraón para que soltara a su pueblo de la oscuridad. No sé cuántos van conmigo. Ellos estaban viviendo una oscuridad de opresión, pero despertaron a buscar a Dios en su aflicción, y por eso Dios se despertó por ellos. Nada más y nada menos que luego, en el capítulo 14, vemos que otra vez ellos se atemorizan. Ya habían pasado todas esas plagas, ya había pasado la muerte de los primogénitos, ya ellos habían salido, iban camino hacia la tierra prometida. Pero cuando ven el mar allí de frente y miran atrás y viene Faraón con su ejército, dice la Biblia y describe que ellos caen otra vez en temor. ¿Acaso no nos pasa como cristianos que hace tiempo Dios nos libró de tremendas pruebas, de tremendas luchas? Cuando Dios nos libró esas veces, nosotros dijimos, somos invencibles con este Dios. ¿Quién será el que nos va a hacer daño con este Dios poderoso que camina con nosotros? Él nos va a ayudar siempre. Pero ¿sabe qué se ha repetido? Que cuando vienen otra vez los días de prueba, se nos olvida aquel que ayer nos sacó de allá. Se nos olvida las proezas y grandezas que hizo. Volvemos a caer en angustia, volvemos a caer en temor. Vuelve el ciclo. ¿Cuál es la salida para no quedarnos en ese ciclo? Yo creo que nadie quiere quedarse en la miseria de una depresión o de una oscuridad o de una aflicción o de una opresión. Yo creo que nadie quiere eso, ¿verdad? ¿Verdad que no me equivoco? Nadie quiere eso. Entonces despiértate por Él. Despiértate para Él. Él se va a despertar por ti. Ciertamente Él se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido muy pequeño, muy chiquitico, muy chiquitica, tu estado luego Dios va a hacer que sea mayor y que sea más grande. Pero ahí atemorizados estaban. Volvieron a clamar. Clamaron incluso contra Moisés. Moisés se tiró de rodillas. Moisés estaba despierto espiritualmente. Él sabía lo que había que hacer. Pero aún el líder que había visto el poder de Dios y que sabía lo que había que hacer, hubo un momento que volvió a aparecer otra prueba, otro gigante. Ahora era el Mar Rojo enfrente de ellos, que no les permitía el paso, y el enemigo allí acercándose. Ahí se le acabaron otra vez las ideas a Moisés y tuvo que volver a su despertar. ¿Y sabe dónde estaba el despertar de Moisés? De rodillas. La Biblia dice que clamaba Moisés a Dios y que Dios le respondió diciéndole: ¿qué haces tú clamando, Moisés? Levántate, toma tu vara, háblale al mar, porque lo vamos a abrir en dos. Tú sabes que Dios pudo, porque de hecho Él fue el que lo hizo, abrir el mar con Moisés clamando, y que cuando Moisés levantara los ojos ya el mar estaba abierto. Pero Dios es detallista y Dios quiere que entendamos que Dios quiere hacerlo a través de ti y de mí, que Dios quiere obrar en tu vida y en la mía. Él no lo quiere hacer solo, si no anduvieran por aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciéndolo todo. Y ellos están con nosotros, pero somos nosotros su cuerpo, la iglesia. Somos nosotros sus manos, sus pies, su mente, su tronco. Somos nosotros el cuerpo de Cristo, si Cristo es nuestra cabeza. Y entonces Dios le dijo a Moisés: levántate tú, levanta esa vara y ordénale al mar, porque lo vamos a abrir. A mí me enternece esto. A un hombre tan limitado e imperfecto y tartamudo además como Moisés, así igual que tú y que yo, Dios le dice: yo voy a hacer otra proeza sobrenatural que a lo largo de miles de años la historia no lo podrá borrar. Cada vez más hablarán de esto. Nunca jamás se volverá a abrir un mar en dos, pero como abrí el Jordán, voy a abrir este mar, y mi pueblo va a pasar, porque yo les dije que los iba a sacar. Y el Señor abrió el mar. Hoy, después de miles de años, los científicos están sacando los pedazos de rueda, las carabelas de los esqueletos de los egipcios, sus armas,
sus carrozas en el lecho del Mar Rojo, por allí por donde Israel atravesó. Y allí lo abrió, pero lo abrió él de la mano con Moisés. Asimismo yo veo a Dios obrando contigo y conmigo, pero necesitamos creer que es así. Necesitamos despertar y entender que es así. Aún cuando hoy seas muy pequeño, tu estado luego será grande. Eso pasa cuando despiertas y le buscas. Si tú te despiertas por Él y para Él, entonces Él se despertará por ti. Tu estado será mejor y mayor que el primero. Coloca a Dios. Dios coloca como prueba el testimonio de muchas personas a nosotros que le buscaron en su calamidad y Dios se levantó para ellos y los bendijo. Cuando nosotros miramos allí en Job, cuando Dios a través de Bildad está llamando un despertar a Job a hacer lo que realmente tiene que hacer, fíjense el verso 8 como él le dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Bildad le está diciendo: Job, recuerda que en los testimonios tenemos la prueba de que todos los que buscaron a Dios en su calamidad fueron ayudados por Dios, fueron por Dios librados. Dios le está diciendo a través de Bildad: si lo hicieron los antiguos, Dios lo va a hacer contigo. Y yo te estoy diciendo hoy, iglesia, seguro de que el Espíritu Santo me dio esta palabra para alentarme a mí y para alentarte a ti. Yo te lo digo en el nombre de Jesucristo. El mismo Dios que lo hizo ayer con ellos es el mismo de ayer, hoy y siempre, que si hoy te levantas por Él, Él se levantará por ti, por mí, y Él lo va a hacer por nosotros. Amén.